Muy buenos días, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo de mi parte, augurando que hayan tenido un excelente fin de semana. Como ya es de su conocimiento, vamos a seguir desarrollando los temas concernientes a la asignatura de comunicación oral y escrita. En este sentido, vamos a avanzar en primer lugar, observando el contenido, que es la comprensión y el significado de las palabras. Si bien es cierto, ustedes en este nivel educativo ya deberían tener un amplio conocimiento sobre el tema, ¿sí? Eh, de hecho, ya como les había mencionado, yo considero, ¿sí?, que viene a ser un refuerzo de sus conocimientos acerca de los temas que hemos venido desarrollando, porque ya son cosas que ustedes deberían manejar y controlar a totalidad en este sentido, ¿sí? Por ello mismo, he planteado como objetivo establecer la correcta estructura y formación de las palabras, respetando las reglas gramaticales y sintaxis, con la finalidad de no incurrir en errores. De esta manera, ir asimilando, adaptando y aplicando de una forma eficaz y eficiente el lenguaje escrito, ¿sí? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan comprensión y significado de las palabras? Buscar el significado de las palabras según cómo las Eh, comprendamos. Ya. comprender también sería comprender lo que significa y averiguar e investigar. Ya. Levantarán la mano, por favor. Erika es la única persona que me ha levantado la mano. Por favor, Erika. A la próxima no les concedo la palabra. Dime, Erika. Un proceso mental por el cual buscamos o analizamos el significado de las palabras para un mejor entendimiento. Ya, perfecto. Gracias, Erika. Sí. Entonces, en este sentido, ya tienen ustedes estas nociones y estas bases sobre lo que vamos a tratar en la presente. Dentro de esto tenemos la comprensión y significado de las palabras por el contexto, ¿sí? Composición semántica. Por contexto o composición semántica, las palabras tienden a tomar ciertos significados especiales según el nivel léxico empleado y el contexto. Así, chapa puede significar cerradura o color en las mejillas dentro del maquillaje, ¿sí? Avión puede ser un vehículo de transporte aéreo o una persona muy arriesgada o rápida para realizar alguna labor. ¿Qué entienden ustedes cuando escuchan chapa aquí en Ecuador? Policía. Policías. Exactamente, ¿no es cierto? Así se dan cuenta. Entonces el contexto resulta elemental para determinar el significado de esas palabras. Este tipo de palabras que requieren el conocimiento del contexto está lleno en nuestro idioma, ya sea por derivaciones semánticas según el nivel léxico o por cultura intraterritorial. Es necesario conocer el contexto para poder dilucidar el significado de las palabras dentro de la composición semántica. Ejemplo, narración deportiva de un partido de fútbol, ¿no? El tiempo de juego está en los 44 minutos y el juez árbitro acaba de señalar 2 minutos de adición. Es decir, que se añaden 2 minutos más al partido, ¿no? Eso es lo que nosotros entendemos. De igual manera, cuando mencionamos juez, estamos hablando del árbitro. Capurro se lleva el esférico. ¿Qué significa esférico por lo general en el fútbol? Pelota, ¿no? Toca, pasa la pelota con Guamán, quien hace una finta, una jugada y atesora, cuida el bendito, la pelota. Se dispone a disparar, a patear y sacar un cañonazo. Patea fuerte la pelota que se incrusta en las mallas. Entra en el arco rival. Si se dan cuenta cómo tiene el contexto por el simple hecho sobre el tema que estamos tratando, ciertas palabras toman otro significado, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta, muchachos. Esta es la comprensión por el contexto o por la composición semántica. Por familias de palabras, es el mismo lexema, palabras primitivas y derivadas. Ya van a poder observar estos ejemplos. Las palabras primitivas no provienen de ninguna otra, por medio de una evolución diacrónica, desde el castellano antiguo hasta la actualidad.
se han quedado como lexemas que nos ayudarán a formar familias de palabras. Las derivadas provienen de las primitivas. Al compartir un mismo lexema, un grupo de palabras pasan a formar parte de una familia como, por ejemplo, tierra, aterrizaje, aterrizar, desenterrar, destierro, enterrador, ¿sí? Tierral, terrestre, extraterrestre, terreno, terreno, terrario, territorio, soterrado, soterrar, soterramiento, subterráneo, terraplén, terral, terráqueo, terrateniente, terraza, terrón. ¿Qué encuentran ustedes en estas palabras? Una misma raíz. Exactamente, ¿no es cierto? Si están observando que en todas y cada una de esas palabras el terra aparece en su estructura, a eso nos referimos con lexemas, ¿sí? A eso nos referimos con este tipo de organización de letras en este sentido que aparecen en las diversas formas de la palabra. En ocasiones se nos hace complejo visualizar cuál es la palabra primitiva. Por lo tanto, necesitamos prestar mayor atención a lo que en gramática se llama raíz o lexema. La raíz o lexema de una palabra es la parte que se repite en el resto de las palabras derivadas, que es lo que les acabo de mencionar. El ejemplo antes consignado, nos podemos dar cuenta de que ese lexema es ter, ¿sí? Aquí tenemos ejemplos, ¿sí?, sobre estas palabras primitivas y obviamente las derivaciones que tiene cada una de ellas. Agua, acuático, acueducto, acuífero, acuoso, ¿sí? Árbol, arboleda, arbolillo, arbolado. Boca, bocana, abocardar, bocado, boquear. Cansar, cansancio, incansable, descansar. Casa, casero, casilla, casera. Color, coloración, colorado, colorar, coloreado, ¿sí? Flor, floral, floripondio, florista. Sí se van dando cuenta que dependiendo de la palabra primitiva en sus derivaciones dentro de su contenido, existen sílabas o letras que se repiten de manera reiterada. Esos son los lexemas, ¿sí? Ahora vamos a conocer este tipo de clasificación por su formación. ¿Sí? Por su formación vamos a ver esta clasificación. En primer lugar, por los sufijos, que ya ustedes ya se van a dar cuenta cómo están estructurados los sufijos. Los sufijos son morfemas que se le añaden a la palabra. Su posición es posterior y muchos de ellos denotan un fuerte grado de afectividad. Entre estos contamos con los aumentativos. Daránse cuenta, ¿no? Si hablamos de sufijos, nos dice que hablamos de morfemas que van agregados de manera final o posterior, ¿sí? Aquí tenemos como sufijos aumentativos casota, cuadrazo, gordote, lejazos, ¿sí? Cuencanote, ¿sí? Y dentro de ellos también tenemos diminutivos, casita, cuadrito, gordito, lejitos, cuencanito, ¿sí? Dependiendo cuál sea la intención del hablante, se pueden emplear las diferentes maneras, afectividad, procedencia. Existe también otro grupo que cambia la categoría gramatical de las palabras. Voluntariado, semestral, cercano, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre los aumentativos y diminutivos? Levantarán la mano, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre los diminutivos y aumentativos? A ver, Shirley. Que se podría decir que en el aumentativo se podría estarse definiendo como una cosa muy grande y en el diminutivo con algo pequeñito Ya. o con cariño. Miren, bueno, ya, yo voy a tomar en cuenta eso. Miren, cuando hablamos de aumentativos, estamos nosotros creando una expectativa mayor, una expansión mucho más amplia de dicha palabra, ¿sí?
Cuando en lo que nos referimos de los diminutivos, estamos realizando una expresión mínima de a lo que nos referimos, ¿sí? Es decir, disminuimos incluso la expansión de la palabra. Ahí está la diferencia entre los aumentativos y diminutivos. Prefijos. Los prefijos anteponen morfemas derivados al lexema base y hay de varios tipos locativos, ¿sí? Antesala, temporales, pasado mañana, de cantidad, hipermercado, de oposición, apóstata, entre otros. Estos también varían de acuerdo al contexto cultural del hablante. ¿Cuál es la diferencia entre sufijos y prefijos? Erika. Los sufijos son los que van después de la palabra y los prefijos los que van antes. Gracias, Erika. En ese sentido, eres mi única alumna en este curso, casi, prácticamente. Por relación de palabras, sinonimia. La sinonimia hace referencia a palabras que tienen significados iguales o parecidos, que cumplen con la misma variable y categoría gramatical, es decir, la clase de palabra. Sinónimos: fuerte, truculento. Variable: la fortaleza. Categoría gramatical es un adjetivo, ¿sí? El conceptual. La sinonimia conceptual es aquella en que las palabras empleadas como sinónimos contienen exactamente la misma carga semántica o el mismo significado. Marido, esposo, asno, burro, ¿sí? ¿Qué se dan cuenta? Que son sinónimos, es decir, son palabras que se escriben, se pronuncian de una manera distinta, pero tienen el mismo significado. A eso nos referimos con sinonimia referencial. En este tipo de sinónimos no contienen el mismo significado, pero refieren al mismo objeto. Pueden ser incluso, pueden ser usos similares que se le dan a la pareja de palabras. Mesa, mueble, cocina, electrodoméstico. ¿Sí? Aquí, ¿qué sería? ¿Cuál sería pues el sinónimo de carro? A ver, ¿quién me da un ejemplo de referencial? ¿Cuál sería en el caso del carro? Rosa López, que tanto quiere hablar. Ahora sí se quieren despapallar. Sinónimo de carro, automóvil. Miren, verán, estamos hablando de referencial, ¿no es cierto? Mal. A ver, ¿quién? Keiner. Transporte. Exacto, correcto. Muy bien. Muy bien, Keiner. En ese sentido. Perfecto. Gracias, Keiner. Transporte, ¿por qué? Porque estamos hablando de un sinónimo referencial. Aquí nos dice, no contienen el mismo significado, pero refieren al mismo objeto. Pueden ser usos similares que se le dan a la pareja palabras. Aquí tenemos ejemplos, ¿no? Mesa, mueble, cocina, electrodoméstico. ¿Sí? Contextual. La sinonimia conceptual hace referencia a cuando un par de palabras se pueden usar en determinados contextos, pero no en otros. Planteamos a continuación ejemplos con algunas oraciones para poder contextualizar. Me voy a sentar en el mueble, si yo. Pon la ropa en el mueble, armario, cómoda. Pon los platos en el mueble, anaquel. Hay que comprar los muebles para el comedor, repisas. ¿Quién me da su criterio sobre lo que refiere la sinonimia contextual?
que se refiere directamente al contexto. El contexto es lo que abarca todo, lo que encierra absolutamente todo sobre el desarrollo, lo que estamos comunicando, lo que estamos transmitiendo. Ese es el contexto, el entorno que nos rodea. ¿Cómo podemos observar? La palabra mueble puede ser empleada en diferentes contextos y no significa lo mismo, pero en determinado contexto queda muy bien. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la gran diferencia. De connotación. Se presenta cuando llenamos con una connotación subjetiva una palabra. Y en toda la extensión de la palabra, la una no es sinónimo de la otra, sino hasta que le damos la significación que quiere dar el emisor. Pedro es un as, hábil diestro en matemáticas. ¿Quién me da un ejemplo de este tipo de connotación? A ver, ¿quién me da un ejemplo de connotación? A ver, Eri, la única alumna que tengo en administración de empresas, dime. Puede ser confuso, turbio. No, no nos vamos por ahí. No. A ver, Lisette. Puede ser una flor que tiene significado de dar un sentimiento, o sea, puede ser por amor y también puede ser por, digamos, cuando dan en un velorio o algo así. No, tampoco. Mire, que si yo le digo, en este sentido, pongamos, Keiner es un avión, ¿qué trataré de decir con eso? Que es rápido. Qué rápido. Ya que Keiner es pilas, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, a eso nos referimos con connotación, que nosotros vamos a utilizar esta palabra, pero le vamos a dar un sentido, ¿no? Para que pueda ser comprensible. Antonimia. Aquí, en cambio, vamos a hablar de los antónimos. Los antónimos son palabras que significan exacta o diferentemente lo contrario, lo opuesto a las otras. Deben cumplir con la misma variable y categoría gramatical, es decir, la clase de palabra, al igual que los sinónimos. En los antónimos tenemos fuerte, débil, ¿sí? Que la variable viene a ser fortaleza y la categoría gramatical un adjetivo. Si se dan cuenta, los sinónimos en cambio eran palabras que se escribían o se pronunciaban de manera distinta, pero que significaban o tenían el mismo significado, ¿sí? Dentro de estos antónimos nosotros tenemos antónimos de negación, ¿sí? Son aquellos que forman parte, son aquellos que se forman, perdón, por medio de la inclusión de prefijos de negación, como in, des, a. Aquí tenemos clarísimos ejemplos, ¿no? Ordenado, desordenado. Puntual, impuntual. Agradable, desagradable. Normal, anormal. Si se dan cuenta como simplemente con estos prefijos nosotros ya le estamos dando una significación contraria a la palabra. A esto nos referimos con estos antónimos de negación, antónimos excluyentes. Dentro de los excluyentes encontramos dos palabras que cuando las empleamos, la negación de una de ellas implica la afirmación de la otra. Muerto, vivo, alegre, triste, olvidar, recordar. Es decir, que si nosotros hacemos nos vamos a ir al polo opuesto de lo que refiere la palabra principal en la cual nos vamos a basar para establecer estos antónimos, ¿no? Es decir, lo contrario, pero que cuando nosotros lo pronunciamos, la una excluye a la otra. Tenemos claros ejemplos, ¿no? Si está muerto, no está vivo. Si está alegre, no está triste. Si ha olvidado, no va a recordar, ¿sí? Entonces, estos son
los antónimos excluyentes en los cuales podemos observar estas referencias de manera mucho más práctica. Permítame un momento. Tenemos de igual manera los antónimos recíprocos. Son antónimos recíprocos aquel par de palabras que dependen la una de la otra con características recíprocas o dependientes. Aquí tenemos ejemplos clarísimos: comprar, vender, perder, ganar, esposo, esposa, ¿sí? Se necesita de la una para que la otra exista. Los inversos son antónimos inversos, aquellos que en donde el par de palabras se ponen en dirección o posición sobre algo. Amor, odio, derecha, izquierda, arriba, abajo. ¿Sí? Tenemos analogías de igual manera. Las analogías son la semejanza o afinidad dentro de ciertas relaciones semánticas de las palabras. Por medio de comparaciones se destacan los rasgos más notorios o importantes o las cualidades que tienen en común las relaciones que se elaboran. Necesariamente debe existir conexión entre las palabras o ideas comparadas y su vínculo debe ser relacionado con la misma idea. Harina, panadero; madera, carpintero. Aquí, ¿quién me da otra analogía? A ver, Oliver. A ver, la pintura es de pincel, como eh, la música es de los instrumentos. Sí, podría, pero verás que estábamos hablando aquí en todo caso. Pero sí, sí estás en lo correcto, Oliver, estás bien. En este sentido, pónganse música, sería a músico, o instrumento a música, ¿sí? Pero ese es también tus ejemplos de ahí. Como opuestos, se trata de crear vínculos por medio de palabras que significan lo opuesto. Cercano es a lejano, como rápido es a lento. Grande es a pequeño, como adinerado es a pobre. ¿Sí? Esas son analogías. Las analogías funcionales. En las analogías funcionales necesitamos crear vínculos en relación a la función que desempeñan ciertos objetos, ideas o situaciones. Lápiz es escribir, como borrador es a borrar. Agua es a hidratarse, como comida es a alimentarse. ¿Sí? Es decir, en el primero establecemos la palabra y el vínculo viene a ser el desarrollo o el resultado que obtenemos con la misma. ¿Sí? Género, especie. La relación existente es de una categoría que es incluyente y una clase que es excluida. Mesa es a mueble, como cocina es a electrodoméstico. ¿Sí? Auto es a vehículo, como papa es a tubérculo. Rosa es a flor, como felino es a león. Porque incluso aquí, miren, tenemos otro ejemplo en lo que tiene que ver en vehículo. Moto también es un vehículo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ya tenemos un claro ejemplo en este sentido de género especie. Continente y contenido. Podemos realizar analogías por medio de los elementos que contienen un objeto. Vino es la botella, como página es a libro. Información es a computador, como papa es a saco. ¿Sí? Es decir, obviamente ya de forma evidente tenemos que la una contiene a la otra. Causa y efecto. En este tipo de analogías, el primer término permite que el segundo desencadene. ¿Sí? Bomba es la explosión, como virus es la infección. Caída es a golpe, como calor es igual a dilatación. Es decir, que tenemos una causa y el resultado viene a ser el efecto que vamos a obtener. ¿Sí? ¿Qué involucra acciones correctivas? En este caso, la vinculación se produce por medio de una palabra que indica un problema o deficiencia. La otra da una solución a eso. Hambre es a la comida, como sed es a la bebida.
dolores al analgésico como pobrezas al trabajo. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Acciones. ¿Sí? Acciones. Homónimas son palabras homónimas de aquellas que se escriben igual. O sea, son iguales en forma, pero tienen carga semántica distinta. Llama, mamífero, llama, masa de gas de combustión. ¿Quién me da un ejemplo de esto? A ver, Shirley. Banco de Pichincha, podría ser, y un banco de sentarse. Muy bien, Shirley, excelente. Correcto. Muy bien. Hoy has aprovechado, Shirley, te cuento. Hoy me has aprovechado en actuaciones. Excelente. Bueno, homógrafas. Las palabras homógrafas son aquellas que tienen distintos significados y se escriben de la misma forma. Justamente aquí tenemos más o menos una relación en lo que nos estaba manifestando Shirley en este sentido, también en lo que habíamos visto de las homónimas, ¿no? Que son palabras que se escriben igual, pero tienen diferentes significados. En este sentido, tenemos que se escriben de la misma manera, pero tienen distintos significados, como banco, que es una entidad bancaria, y banco, que es hacienda. En cambio, aquí tenemos las homófonas, que la gran diferencia de las homógrafas con las homófonas son que suenan igual, pero se escriben diferente, ¿sí? Aquí tenemos un claro ejemplo. Abría del verbo abrir. Paul abría la puerta, ¿sí? Y habría del verbo haber. No sabíamos que habría helado en la fiesta. Si se dan cuenta que se pronuncian de la misma manera, pero se escriben de distinta forma, ¿sí? Esas son las homófonas. Aquí tenemos claros ejemplos, ¿no? Cierra del verbo cerrar, cierra en cambio del objeto filoso para cortar, radio, medida geométrica y radio aparato para escuchar, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? Aquí tenemos varios ejemplos de este tipo de palabras homófonas. Las monosémicas. La palabra monosémicas tiene un solo y único significado. No están supuestas a interpretación por medio de un contexto, a menos que se las utilice como metáforas. Elefante, foca, ¿sí? Es decir, que estas solo tienen un significado, no tienen ningún otro significado. Polisémicas. Las palabras polisémicas son aquellas que tienen varios significados. También están supuestas a interpretación por medio del contexto en el que se las emplea. Abrigo, prenda de vestir. Abrigo, de igual manera, significa amparo o refugio, ¿no es cierto? Interés es ganancia, o interés es inclinación hacia algo o algo. Curiosidad, ¿sí? Entonces se van percatando que estas palabras polisémicas se escriben de la misma manera, se pronuncian de una sola forma, pero tienen varios significados. Esas son las palabras polisémicas. Y los hiperónimos o hipónimos. Los hiperónimos son palabras cuyo significado contienen a otras palabras llamadas hipónimos. En otras palabras, los hiperónimos son categorías que abarcan o tienen una clasificación. Flor. Dentro de las flores podemos observar rosa, margarita, lirio, girasol. ¿Quién me da un ejemplo de un hiperónimo? Facilito. Un ejemplo de hiperónimo. Luego no se quejen, ¿no? A ver, Germán. Podría ser frutas a bananas. O sea, vean, sí, sí está bien, pero son muy pobres sus ejemplos, sinceramente. Aquí podríamos, si lo decías de forma correcta, hubiese sido fruta, es la manzana, pera, sandía, ¿no es cierto? O podríamos haber dicho electrodoméstico, televisión, cocina, refrigeradora, lavadora. Esos son los hiperónimos.
Los heterónimos son sustantivos en donde su masculino y femenino no provienen de la misma palabra o raíz. Hombre, mujer, vaca, toro, mamá, papá, ¿sí? Y los parónimos, las palabras parónimas, son aquellas que se escriben de manera distinta, pero que su sonido en la pronunciación es muy similar y se puede prestar a confusión. Absolver, ¿sí? Liberar de algún cargo u obligación, absorber, retener una sustancia, tener las moléculas. Convidar, ofrecer una persona o a otra que le acompañe a comer, ¿sí? O combinar injerción para manifestar diversas expresiones. ¿No se dan cuenta? Suenan de una manera similar, se escriben de una manera distinta e incluso pueden llegar a provocar confusión. Conclusiones, a modo de cierre se plantean las siguientes conclusiones. Conocer las reglas gramaticales y la estructura de las palabras nos permite tener una destreza escrita adecuada dentro de una preparación académica superior. Las palabras, tanto en su estructura escrita como en su resonancia fónica, pueden llegar a tener similitudes, por lo que resulta conocerlas a profundidad para no incurrir en errores. Conocerlas a profundidad, ¿no es cierto?, resulta importante. El tener una comprensión y entendimiento total de la terminología utilizada en los diferentes ámbitos, como también la significación de las palabras, nos va a fomentar un mejor aprendizaje, recepción y retención de conocimientos. Porque con esto ustedes ya dependiendo de ciertas particularidades van a poder llegar a diferenciar cada una de ellas. ¿Alguna pregunta? No. Perfecto. Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchas gracias.